Para tener victoria se necesita un espíritu diferente. Se necesita tener un espíritu que ve a Dios por encima de sus circunstancias. En la Biblia hay historias de hombres que tuvieron victoria. Dios les dio victoria porque había en ellos un espíritu diferente. Por ejemplo, Josué y Caleb, mientras todos los 10 espías negativos hablaban de lo grande que eran esos gigantes en la tierra prometida, había en ellos un espíritu diferente. Por la gracia de Dios, ellos veían al Señor por encima de sus circunstancias y decían: la tierra que hemos ido a reconocer es en gran manera buena, el Señor está con nosotros, los comeremos como pan. Los otros 10 espías decían: no, parecíamos langostas a la par de ellos, como acomplejados, ¿verdad? Viéndose a sí mismos y viendo sus circunstancias. Josué y Caleb veían al Señor. Había en ellos un espíritu diferente y Dios les dio la victoria. Así también le pasó a David, lo veremos dentro de poco. Hoy que estamos en 1 de Samuel, David solo era un jovencito, pero mientras todos veían al gigante Goliat, había en él un espíritu diferente y él veía al Señor de los ejércitos. Cuando nuestra mirada está puesta en Dios, Él nos hace más que vencedores. Dice la palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. También dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire, este Jonatán, hijo del rey Saúl, tenía un espíritu diferente. Ahí en 1 de Samuel 14 vemos que el pueblo estaba asediado por los filisteos, la gente se había desertado, se habían metido en esa guerra por la impaciencia del rey Saúl, pero estando en esa situación difícil, Jonatán tuvo un espíritu diferente. Él miró al Señor y dijo a su paje de armas, solo él y otro jovencito: vení, pasemos hasta la guarnición de los filisteos, al campamento de ellos, un terreno escabroso, empinado. Yo quiero que vea el versículo 6, 1 de Samuel 14, 6, dice: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con pocos o con muchos. Es decir, su mirada no estaba puesta en su ejército. Jehová puede salvarnos con pocos o con muchos. Nada es difícil para él. Su mirada estaba puesta en el Señor, por encima de sus circunstancias. Cuando estés enfrentando una dificultad, pon tu mirada en el Señor. Cuando lo vemos a Él obrando poderosamente, con su sabiduría, con su poder, con su amor, en medio de nuestras dificultades, Él fortalece nuestra fe y Él nos da la victoria. Y así fue. Usted puede leer ahí en casa que Jonatán y su paje de armas mataron a 20 y se hizo gran estruendo, gran pánico entre las filas de los filisteos. Saúl y el ejército aprovecharon ese momento y Jehová le dio la victoria a Israel. El resto del capítulo narra cómo Jonatán casi muere por un mandamiento que Saúl quiso imponerle a su ejército ese día: que nadie probara pan hasta que hubieran derrotado a los filisteos. Esto no venía de Dios. Es como que alguien quiera imponer su propia preferencia humana y ponerla como mandamiento divino, como precepto. Era una especie de legalismo que no venía de Dios y es algo que aún hoy en día debemos evitar. Poner nuestra mirada en nuestros propios preceptos, en nuestra propia ley y no en los mandamientos divinos. ¿Quiere usted tener victoria? Ponga su mirada en el Señor. Vea al Señor obrando por encima de sus circunstancias. Diga como Jonatán: nada es difícil para el Señor. Él puede salvar con pocos o con muchos. Tu victoria no depende de tus circunstancias. Tu victoria no depende de tu poder. Tu victoria y mi victoria depende del Señor. Veamos a Jesús en este 2023.